Hola, buenas. Mi nombre es María Ángela Luján Velasco. Soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral y hoy vengo a exponer un sermón expositivo titulado La fe que agrada a Dios. Como texto base está en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Punto número 1, exégesis. Explorando el significado profundo del texto, el reconocimiento del texto en Hebreos 11:1-6 introduce una definición de la fe que trasciende una simple creencia intelectual. Este pasaje nos presenta la fe como una convicción profunda que da sustento a nuestra esperanza en Dios. Además, señala que la fe fue el fundamento que guió a los hombres y mujeres del pasado a vivir vidas que agradaron a Dios. En el desglose, palabra por palabra, como punto número 1, la fe. Del griego pistis, que significa confianza plena y dependencia de Dios. Es más que un sentimiento, es una certeza fundamentada en el carácter y las promesas de Dios. Número 2, certeza, del griego hipóstasis, que puede traducirse como base o fundamento. La fe da firmeza a nuestra esperanza en lo que todavía no hemos visto. Número 3, convicción, del griego electios, que implica una evidencia interna, una certeza espiritual que guía nuestras acciones. Número 4, lo que no se ve, señala las promesas y verdades de Dios que aún no se han manifestado en nuestra experiencia tangible. Número 5, buen testimonio. Los antiguos, como Abel, Enoc y Abraham, demostraron con su vida que la fe produce acciones visibles que reflejan obediencia y confianza en Dios. Número 6, imposible agradar a Dios. La fe es indispensable. Sin ella no podemos relacionarnos con Dios ni cumplir su propósito para nuestras vidas. Número 7, galardonador. Dios recompensa a aquellos que confían en Él y lo buscan con sinceridad, tanto en esta vida como en la eternidad. La regla lingüística, idioma original, el autor utiliza términos griegos que conectan lo abstracto, que es la fe, con lo concreto, que son las acciones y resultados. Esto ayuda al lector a entender que la fe no es solo un pensamiento, sino una realidad viva que se refleja en la práctica diaria. Como regla contextual, este pasaje está enmarcado dentro de un llamado a perseverar en la fe. Especialmente en tiempos de adversidad, el autor conecta esta exhortación con el ejemplo de los antiguos que vivieron por fe, mostrando que esta siempre ha sido la clave para agradar a Dios. El número 2, lo que es la historia, comprendiendo el contexto del pasaje. ¿Qué dice la historia? El libro de Hebreos fue escrito a cristianos judíos que enfrentaban persecución y tentación de volver al judaísmo. En este contexto, el autor busca animarnos a mantener firmes en su fe en Cristo, mostrando que la fe siempre ha sido la base de una relación genuina con Dios. ¿A quién se dirige? El texto se dirige a creyentes que estaban en peligro de abandonar su fe debido a la presión social y las dificultades. ¿Por qué? El autor les recuerda
que su fe no es un concepto nuevo, sino el mismo principio que guió a los héroes del Antiguo Testamento a vivir vidas extraordinarias. ¿Por qué? El autor les recuerda que su fe no es un concepto nuevo, sino el mismo principio que guió a los héroes del Antiguo Testamento a vivir vidas extraordinarias. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es reforzar la idea de que la fe en Dios, no las obras de la ley, es el medio para agradarle y experimentar su fidelidad. Y punto número 3, la dogmática, principios doctrinales, doctrinas principales del texto. Número 1, la fe es esencial para la relación con Dios. La fe nos conecta con Dios y nos permite experimentar su poder y su amor. Número 2, la fe produce obediencia. Ejemplos como Abel, Enoc y Noé muestran que la fe genuina siempre se traduce en acciones concretas que honran a Dios. Número 3, Dios recompensa la fe. Aquellos que confían y buscan a Dios con sinceridad reciben bendiciones en esta vida y en la venidera. Número 4, hablamos del punto bíblico conectando con el resto de la escritura. El pasaje inmediato, Hebreos 11, del 7 al 40, expande la idea de la fe a través de ejemplos prácticos. Noé obedeció a Dios construyendo el arca antes de ver la lluvia en el versículo 7. Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios, versículo 8 al 10. Moisés renunció a los placeres de Egipto para seguir el propósito divino. Eso lo vemos en el versículo 24 al 26. Pasajes paralelos, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Refuerza la importancia de la fe basada en las escrituras. En 2 Corintios capítulo 5 al 7, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. La fe nos guía, incluso cuando no entendemos plenamente lo que Dios está haciendo. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muestra que la fe genuina siempre se refleja en acción. Y aquí como concordancia, a lo largo de la Biblia, la fe se presenta como el medio por el cual los hombres y mujeres alcanzaron la comunión con Dios y vivieron conforme a su voluntad. El punto número 5, aplicación viviendo por fe hoy. En lo personal, ¿en qué áreas de tu vida estás luchando para confiar en Dios? Identifica esas áreas y entrégalas en oración. Reflexiona sobre cómo puedes actuar en fe en medio de incertidumbres o desafíos. Eclesiástica, como iglesia, fomenta la fe activa, organiza estudios bíblicos, grupos de oración y proyectos de servicio que fortalezcan la confianza en Dios. Predica sobre la importancia de buscar a Dios con sinceridad y de vivir vidas que reflejen su gloria. La forma práctica, confianza diaria. Dedica tiempo a meditar en las promesas de Dios y actúa conforme a ellas. En el servicio, usa tu fe para bendecir a otros, confiando en que Dios proveerá los recursos y la sabiduría que necesites. Aquí como conclusión, la fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. No es solo una creencia, sino una convicción que se traduce en obediencia, perseverancia y confianza en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, nos llama a vivir por fe, confiando en que Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Y este llamado, ¿no? Como un llamado para todos hoy, renueva tu compromiso de vivir por fe, no importa las circunstancias. Recuerda que Dios es galardonador de los que lo buscan. Vive confiado en que su plan es bueno y permite que tu fe inspire a otros
a seguir a Cristo. Dios te bendiga, paz de Dios.